de Dios en esta hora. Quisiéramos pedirte que te glorifiques, Señor amado, en la vida de mi hermana, para que pueda transmitir lo que tú quieres que el pueblo de Dios escuche, Señor. Úsala, Espíritu Santo de Dios. Nosotros disponemos de nuestra mente, de nuestro corazón, y recibimos con amor el consejo divino que hemos estado esperando todo el mes, porque hoy, al ser el último viernes, Señor, del mes, esperamos con ansias, con deseo, con ganas de aprender esta tu palabra. Recibimos en esta hora a mi hermana Yasmina Vergara. El Señor la bendiga. Adelante, Yasmina. Buenas noches. Buenas noches para todos, hermanos. Gracias. Le damos también sí al Señor, pidiéndole que ponga en mi boca la palabra precisa que yo debo transmitirle a ustedes y a ustedes, mis hermanos, que como bendición le dé los oídos espirituales para que se acepte esta palabra de la mejor manera. Y bueno, hoy o el Señor ha puesto en mi corazón el deseo de que les transmita a ustedes una palabra acerca de lo que es la libertad. La enseñanza radica o está fundamentalmente sustentada en Juan 8:36, por si alguien quiere tomar nota, en Juan 8:36, y lo hemos titulado La libertad en Cristo Jesús. Y Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En la Nueva Versión Internacional dice: entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Mire lo maravilloso. ¿Qué quiere esto decirnos? Que nosotros hemos sido diseñados para vivir en libertad. Porque Dios nos hizo libres. Él pagó un precio por nosotros para que fuéramos libres. Pero Él también nos dio un libre albedrío. Y ese libre albedrío, esa libertad que Dios nos da a nosotros, es una libertad gratuita. Eso no tiene precio. Nosotros no podemos comprarla, no podemos ofrecerle a Dios nada a cambio para que Él nos dé eso. Un precio que no tenemos que pagar nosotros porque Él nos lo dio sin ninguna condición. Lo único es que nosotros debemos aprender a usar ese libre albedrío, porque de no hacerlo así, de la manera correcta, sin lugar a dudas viviremos en una vida opuesta a la libertad. Y la vida opuesta a la libertad no es otra cosa que la cautividad. O sea, todo el tema del mensaje lo vamos a basar entre libertad y lo opuesto, que es cautividad. Entonces, empezando por el libre albedrío, que pues todos nosotros sabemos que Dios nos dio libre albedrío y que es esa la potestad que tiene el ser humano de obrar según su propia decisión o como a bien tenga, porque en eso sí el Señor no se mete. Eso es, pastor, me perdona un segundito, es que una persona me está pidiendo el link de la... Ah, sí, claro, cómo no. Sí, ya, un segundito, Por supuesto, porque claro es que una sí. persona que está afanada y me da pena, ya se lo voy a enviar. Sí, no se preocupe. Y dice que está esperándolo desde hace rato. Perfecto. Yo creo que ya se lo enviamos. Ok. No es del grupo, ¿no? No, es una persona nueva, es la persona Invitada. que trabaja aquí en la casa con nosotros, Sí, que nos perfecto. colabora a veces, y ella quiere estar en la vigilia un rato hoy. Entonces, bueno, perdonen ustedes la interrupción, pero es una persona que quiere saber de la palabra de Dios. Entonces estábamos hablando de lo que significa tener el libre albedrío, que es naturalmente, o es la decisión esa de tomar nosotros nuestras propias decisiones sin estar sujetos a presiones de ninguna índole, ni a las necesidades, ni a las limitaciones de una u otra persona o a las de nosotros mismos. Es una determinación divina. Como decíamos, el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Según la Biblia, Dios dio al hombre esa facultad para obrar según el hombre lo desee, independientemente de si las decisiones que nosotros tomamos sean buenas o sean malas. En ese sentido, abundan pasajes bíblicos que apuntan a enseñarnos a nosotros acerca de esa libertad que Dios le ha dado o nos ha dado a todos nosotros para elegir el camino que nosotros deseamos tomar. Si el camino que deseamos tomar nosotros es el correcto, es desde el punto de vista de la doctrina cristiana, es el camino de Dios. O si es el camino incorrecto, que significa desviarse de Dios, entonces seremos libres o cautivos según el camino que nosotros determinemos. De allí esta afirmación hallada en Josué, donde dice que escoged hoy vosotros a quién servir. Eso es todo. Si usted coge el camino de la luz, pues le servirá a Dios. Si coge el camino de la oscuridad o el de la cautividad, ya nosotros sabemos a quién estamos sirviendo. Entonces, es importante comprender que nosotros pecamos de muchas maneras y que el trabajo del enemigo justo comienza ahí, en la carne,
y termina en el espíritu. Los seres humanos hemos decidido vivir en cautividad, pero esta manera de vivir no es la manera que Dios ha diseñado para nosotros. Pues repito, como les decía ahí adelante, Dios nos hizo libres y nosotros somos quienes decidimos con base en ese libre albedrío que Dios nos ha dado si nosotros queremos ser libres o por el contrario queremos vivir en cautividad. Entonces veamos nosotros qué dice la palabra acerca de eso y empezamos por Lucas 4:18 y ahí dice Lucas que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Eso qué significa, hermanos? Significa que nuestro Señor Jesucristo vio al mundo o vino al mundo a darnos libertad. Porque nosotros la cautividad que vivimos la vivimos por nuestra propia voluntad. O sea, cuando nosotros estamos viviendo cautivos en el pecado, lo hacemos porque hacemos mal uso de ese libre albedrío. Entonces, bueno, preguntarnos a nosotros mismos o en esta noche hacernos la pregunta de qué es ser libre o qué es lo que a mí me tiene cautivo o por qué yo no recibo revelación de Dios, porque nosotros tenemos claro que si vivimos en cautividad nunca vamos a poder tener revelaciones de Dios, porque la libertad es la que nos permite tener ese contacto personal con Dios. Entonces, vamos a preguntarnos hoy, cada uno de nosotros, vamos a hacer ese pequeño ejercicio de preguntarnos, bueno, ¿por qué yo no soy libre? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer para recibir revelaciones de Dios si no las estoy recibiendo? Entonces, preguntarnos, ¿libre de qué es que hoy se está hablando? Y empezamos o hemos sacado algunos puntos para analizarlos en el sentido de que nosotros, ese análisis nos lleve a pensar si somos libres o por el contrario, aún estamos viviendo en cautividad. El primer punto, lo hemos denominado el punto A, libres del amor al dinero. Esa es una gran atadura que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Y dice Hebreos 3:5-6, dice que manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Recuerdan ustedes que en Marcos 10:25 también dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Nosotros no debemos confiar en la riqueza, sino en la obra perfecta de Jesucristo. Porque el amor al dinero nos hace quizás sentir molestia porque X o Y persona puede hacer o no puede hacer, o porque si tenemos mucho dinero nosotros ya no necesitamos de Dios. En fin, no es que al Señor no le guste que nosotros no tengamos, por el contrario, Él nos ha ofrecido a nosotros todas las bendiciones y vivir en una abundancia, pero no amando el dinero. Entonces, esa parte pues tenemos que dejarla un poquito clara así entre paréntesis, que no es que el Señor se moleste porque tengamos dinero, sino que el amor al dinero muchas veces nos hace perder nuestra libertad, nos vuelve cautivos. Otro aspecto es que nosotros queremos o debemos ser libres de la dependencia de otras personas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo hay personas a nuestro alrededor o nosotros mismos que tomamos dependencia de muchas personas alrededor de nosotros que no podemos vivir sin ellas. Para eso vamos a remitirnos a Gálatas 5:13 y ahí dice, porque vosotros hermanos a la libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire qué enseñanza tan bella, pero tristemente nosotros nos damos cuenta que hay personas que no pueden vivir en libertad porque se han formado una idea de que si no viven con un pariente o con X o con el hijo o con otra persona, no pueden vivir bien y nosotros no podemos estar dependiendo de ningún ser humano. Nosotros solamente tenemos que depender del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Hay personas que tienen, por ejemplo, dependencia de su esposo o de su esposa, dependencia de sus hijos, del abuelito, de la tía, en fin, eso se llega a convertir, esa dependencia, en una atadura y por consecuencia en la pérdida de la libertad también.
Hay una cosa que yo quiero resaltar muchísimo hoy porque yo siempre he dicho que cuando nosotros nos ponemos a estudiar la palabra, o por lo menos en el caso mío, para transmitirla a ustedes, la primera persona que confronta a Dios con la palabra es a mí misma, ¿no? Y en esto, estudiando esta palabra, vemos nosotros esa dependencia que a veces nosotros tenemos de nuestros hijos o nuestros hijos de nosotros. Eso es un aspecto que queremos resaltar en esta noche, que nosotros debemos ser libres de esa dependencia de los hijos. Nosotros necesitamos ayudar a nuestros hijos a que crezcan, pero después dejarlos que huelen, que se vayan así como nosotros también un día nos fuimos de casa. Porque nosotros, entre mejor le vaya a nuestros hijos, más orgullosos nos vamos a sentir de ellos. Pero nosotros no vamos a enorgullecernos de los hijos que tenemos aquí al amparo de nosotros como si fueran nuestros pollitos, sino que nosotros, así como un día conformamos nuestros hogares, damos las órdenes en nuestra casa, somos los señores de nuestra casa, ellos también tienen el derecho a hacerlo. Así que los problemas que nuestros hijos tengan en sus hogares no son problemas de nosotros, no es asunto de nosotros, es un problema de nuestros hijos. Eso le toca resolverlo a ellos, no a nosotros. O sea, esa dependencia con nuestros hijos hay que romperla. Nuestros hijos son nuestros y nosotros los guiamos, les enseñamos el camino por donde deben andar, les enseñamos la palabra, pero cuando ellos dicen a volar, nosotros, cuando ya tienen su edad, hay que hacerlos volar también. Entonces nosotros, esa dependencia es una de esas que a nosotros nos causa daño y que nos permite perder nuestra libertad. Otro aspecto que nos hace perder la libertad a nosotros es la mentira. ¿Qué es la mentira? Una verdad dicha a media es una absoluta mentira. La palabra engaño es una verdad torcida, es una mentira. Por eso la verdad de Dios no puede ser negociable para nadie. Existen personas que quieren ser libres. Por eso dice la palabra de Dios que la verdad es la única que nos hace ser libre a nosotros. Y nos hace libre a nosotros, o sea, nosotros no podemos ser libres de la oración, nosotros no podemos ser libres de querer que hacer algo, pero no lo hacemos. En fin, lo único que de nosotros, o que a nosotros en verdad nos llega a ser libre, es nuestra vida dedicada a Dios. Habitar en la verdad de Cristo. Eso es la verdadera libertad. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, debe manifestarse todas las veces la verdad de Cristo. Nosotros nos damos cuenta que las personas que practican la mentira están atados a su propia mentira, obviamente, y en muchos casos dicen una mentira y tienen que seguir mintiendo y mintiendo hasta que eso se va convirtiendo en una bola de nieve y llega a ser una atadura de tal magnitud que hace que las personas pierdan la libertad y cada día es menos posible alcanzar la realidad o decir la verdad para quien se acostumbra a mentir. Hay quienes están atados en sus propias mentiras. Ellos se creen las mentiras a tal punto que ya se les hace que es una verdad. Entonces viven en ese mundo falso y cuando las personas aterrizan y se dan cuenta, eso se les convierte en una verdad muy dolorosa y empiezan los problemas de cautividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo mentirme acerca de lo que yo tengo, de lo que yo soy capaz, de lo que yo puedo hacer. Como por ejemplo, ¿cómo podría yo vivir como viven los multimillonarios si yo no lo soy? ¿Sí? ¿Cómo puedo actuar como un rico si yo no lo soy? ¿Cómo puedo andar viajando por el mundo si mis recursos no me dan para eso? ¿Sí me entiende? Entonces, eso es una manera de yo autoengañarme, es una manera de yo vivir una mentira en mi propia vida que el día que ya se descubre es para mí demasiado dolorosa. Y esa mentira que es dolorosa empieza a hacerme perder mi libertad, obviamente, y me hace cautivo. Entonces, si yo no soy libre es porque soy cautivo. Eso es lo opuesto a la libertad. Entonces, nosotros vemos que hay personas que sinceramente están totalmente atadas a la libertad. Ellos mismos no se creen y esa crisis que puede generar cuando uno quiere hacer algo que no puede porque no lo permite la realidad que está viviendo, entonces vemos que hay personas que le echan la culpa a Dios de lo que les está pasando.
Entonces dicen, no, pues que es que Dios me abandonó, pero es que Dios le da a Juan y a Pedro no, ¿por qué Dios no me tiene en cuenta a mí? No, eso no es de buscar culpable. Esa es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Entonces, esa es otra de los problemas que nosotros tenemos para perder nuestra libertad. Otra parte de la que yo debo hacerme libre es del temor. Creo que el temor más grande que puede tener cualquier hijo de Dios, cualquier persona que está buscando al Señor, es el temor por saber si nosotros vamos a ser salvos o no. Eso es un gran temor que nosotros tenemos. Pero si logramos comprender que Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa, todos nuestros pecados, toda nuestra condenación al morir en la cruz, como dice Isaías 53, nosotros tenemos que relajarnos frente al tema del temor de ser salvos. Es gracias a la muerte de Jesús y a su resurrección que nosotros hoy somos limpios de pecado. Solo tenemos que aceptarlo. En Él tenemos la oportunidad cuando nosotros encontramos a Jesús, en Él tenemos esa oportunidad de tener un nuevo comienzo aquí en la vida, aquí en la tierra, pero también tenemos la oportunidad de tener la seguridad de que nosotros allá tendremos vida eterna. Entonces eso es una gran verdad y eso nos hace ser libres del temor. Cuando nosotros no tenemos la duda de quiénes somos ni de cómo es nuestra relación con Dios, nosotros estamos libres del temor. Nosotros recibimos como regalo la salvación por fe y le estamos diciendo que nosotros aceptamos ese sacrificio que Dios hace a nuestro favor y sabemos que eso es suficiente. Nosotros no necesitamos hacer nada más para ser salvos. Tampoco necesitamos vivir con esa carga de la culpa del pasado. Yo no sé si les pasará, pero a muchas personas les pasa eso, que no pueden ser libres en el presente porque están a toda hora recordando ese pasado horrible o esa culpa que tuvimos, porque nosotros todos tenemos un pasado duro, fuerte. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos agradecidos porque Cristo nos saca de ese hoyo cenagoso en que vivíamos, nos saca del pecado. Entonces nosotros tenemos que ser libres y vivir nuestra libertad, no estar pegados del pasado, a ver cómo en el pasado fuimos, qué hacemos, que si nos perdonó Dios, ya nos perdonó. Nuestra libertad física depende obviamente de lo que pase espiritualmente en nosotros. Eso es algo así como dice un pastor que yo a veces escucho, eso es para anotarlo uno. Escríbalo por favor en el libro de su vida, que la libertad, lo que pasa en el mundo espiritual de nosotros, eso se va a demostrar en nuestra libertad física. O en otras palabras, como decía, que nuestra libertad física depende de lo que pase espiritualmente en nosotros. Frente a este aspecto, yo quisiera traer en el libro de Colosenses 1 una enseñanza del 1 al 14. Dice que fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, fíjese, no hay nada que temer. Ya Él pagó ese precio. Nosotros ya no tenemos que estar acordándonos de los pecados. No estoy diciendo que nosotros no pecamos, eso es diferente. Lo que estoy hablando es de esa culpa pasada del pecado que no nos deja ser libres hoy, que nos mantiene atados a nuestro pasado, nos mantiene cautivos. Dios nos da esa gracia de ser libres y es a través de Él que nosotros podemos obtener la revelación de su voluntad. Recuerden, nosotros podemos un día estar hoy tristes, podemos estar llenos de problemas. Si nosotros nos podemos analizar cuántas personas hoy tendremos tristeza en nuestro corazón, yo creo que más de uno de nosotros la tenemos hoy. Estamos preocupados, estamos tristes por alguna circunstancia. Dígame si no podría decir mi hermana María Antonia, mi hermana Yolanda, Karen, mi hermana Karen, mi hermana Solángel. Todos nosotros tenemos hoy de pronto una tristeza, ¿sí? Pero el Señor nos llena de su gozo. O sea, nosotros no perdemos el gozo. Dice Juan 8:31 que entonces dice Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces fíjese que nosotros podemos tener hoy una preocupación, pero somos libres. Estamos llenos del gozo del Señor. Nosotros hemos sido trasladados de un reino a otro, porque Cristo nos compró con su sangre y Él nos trajo de ese lugar de amargura donde estábamos, de ese lugar de tristeza, de ese lugar donde el gozo se pierde por cualquier cosa. Nos trajo por el precio que pagó con su sangre, nos trajo a nosotros a vivir a otro mundo, que es ese mundo que vivimos cuando seguimos al Señor. Somos trasladados de ese reino, del reino de la oscuridad al reino de la luz. Dice el Salmo 119, 105, que la palabra del Señor es lámpara. Y todos hacemos algo para vivir en libertad, pero solo con Jesús nosotros podemos vivir esa libertad. Porque la obediencia nos trae la libertad. La desobediencia, por supuesto, nos trae la cautividad. Entonces vamos a Efesios 2:1. En el libro de Efesios 2:1 dice que, y Él os dio vida, y vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Uno se pregunta entonces, bueno, y cuando yo no conocía de Dios, ¿qué pasaba? ¿Cómo era todo esto? Yo era libre para bailar, para tomar alcohol, para fumar cigarrillo, para decir mentira. Bueno, y para hacer lo que yo quería, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Entonces dice uno, bueno, aunque uno no conozca de Dios, o sea, en esa época en que nosotros estábamos en ese mundo, no conocíamos de Dios, pero aún sin conocer a Dios, ese mundo también nos influenciaba a nosotros para entrar en desobediencia. Entonces, dice que seremos cautivos de lo que el mundo nos ofrece. Eso era lo que antes de conocer a Dios a nosotros nos pasaba. Éramos cautivos antes de conocer a Cristo. Pero dice Deuteronomio 28:15 que acontecerá que si nosotros oyéremos la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, nos vendrán a nosotros todas, si no la oyéramos, nos vendrán a nosotros todas estas maldiciones, y ya hace 28:15 una relación de todas las maldiciones que no las vamos a hacer aquí, porque nosotros hoy queremos son las bendiciones de Cristo, porque cumplimos su palabra y hoy vamos a oír la voz de Dios. Y si en algún momento no la estamos escuchando, a partir de este momento le prometemos al Señor que seguiremos sus pasos y caminaremos debajo de su luz poderosa para que no nos alcancen todas las maldiciones. Nosotros antes de conocer a Dios, nosotros obedecíamos a los deseos del mundo, a los deseos de la carne. Ahora en Cristo nosotros obedecemos es al Señor. Recuerdan que nosotros antes, yo sinceramente esa experiencia sí nunca la tuve, pero sí, a mi alrededor cuántas amigas tenía yo que se la pasaban donde el brujo, donde el hechicero, para conocer la libertad o para vivir en libertad o para, según ellos, saber cómo iba a ser el hombre que Dios les iba a dar, etcétera. Y yo me acuerdo que ellos a eso lo llamaban, al brujo lo llamaban ir a buscar, que eso no era malo, él no hacía nada malo, simplemente le echaba las cartas y que ahí si no se fumaba tabaco. Muchas personas les oye uno todavía creyendo que porque no hay fumada de tabaco y no hay otras cosas, el brujo les habla de libertad o el brujo les va a adivinar su futuro. Y eso llama a la cautividad. Eso es lo que a nosotros nos lleva a afirmar sin lugar a equívocos que muchas personas quieren la libertad, pero no quieren acercarse a Dios. Y cuando usted quiere la libertad de la que nosotros estamos hablando hoy, la verdadera libertad, la libertad que da la luz, que no es cautividad, tenemos que vivir de acuerdo a los preceptos que Dios nos ha dado en su palabra preciosa, porque nosotros sabemos que
Eh, en el mundo hay mucha libertad, pero esa no es la manera correcta de encontrar la libertad. La que está en el mundo no es. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, esta es la verdadera libertad, la que nosotros estamos buscando, la que nosotros necesitamos encontrar, la libertad que nos da Cristo Jesús, quien nos liberó del yugo de la esclavitud, como decíamos al principio, quien nos dio el libre albedrío para que nosotros podamos desarrollarnos y en la búsqueda de Él. Y nosotros también tenemos hoy que hacernos otra pregunta. Dice, bueno, ¿y qué debo hacer yo? ¿O cómo puedo conseguir yo esta tan anhelada libertad de la que hoy estamos hablando? En esa búsqueda encontramos que Romanos 5, versículos 6 al 8, dice que porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y éramos débiles, aún dice la palabra, imagínese usted. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, nosotros todavía no éramos libres, estábamos cautivos cuando Él pagó ese precio tan alto. Él, siendo pecadores, murió por nosotros. Entonces, ¿cómo se consigue la libertad? Yo saqué unos punticos aquí que me llamaban la atención como para saber cómo pudiéramos nosotros obtener esa libertad en bendición de la que Cristo pagó el precio. Primero, el primer punto es oyendo la voz de Dios y no dejándonos influenciar por el mundo y no dejar que cualquiera nos traiga a nosotros esas ideas que ofrece el mundo a través de mil maneras, ni para qué las enumeramos, porque nosotros sabemos que en las redes sociales hoy no hay nada que no se sepa y la influencia tan negativa cuando las redes sociales no se usan en debida forma. Las redes sociales a nosotros nos hace ser cautivos de la mala información y nos hace perder la libertad frente a Cristo. Entonces nosotros lo que primero que tenemos que hacer es alejarnos de toda aquella idea que nos ofrezca el mundo. El segundo punto, conocer más y más la verdad de Cristo, no dejando que otros conceptos de libertad lleguen a nuestra vida, sino que nosotros nos debemos centrar solamente en lo que Cristo dice en su palabra. El tercer aspecto sería edificando una amistad, que este me parece importantísimo para ser uno libre, edificando una amistad creciente y constante con el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes han tenido ese contacto tan hermoso, pero para mí ha sido maravilloso tener esa amistad con el Espíritu Santo, porque yo lo invoco y Él viene, yo lo siento y veo la fortaleza que Él me da cada vez que yo lo invoco y lo necesito. El cuarto aspecto para encontrar la libertad es buscando a Dios en todo lo que nosotros tengamos que hacer. Nosotros, si vamos a salir, aunque sea a la puerta, busquemos de Dios, pidámosle al que nos lleve, desde que nos levantemos hasta que nos dormamos, estemos buscando de Dios en todo momento. El quinto, practicando los hábitos espirituales. ¿Y cuáles son esos hábitos espirituales que nosotros debemos practicar? La oración, el ayuno, la vigilia, la lectura de la palabra, la meditación, congregarnos, porque es importantísimo congregarnos, llámese en grupos bíblicos, en iglesia, eso es de gran ayuda para nosotros buscar nuestra libertad. Un sexto punto, arreglando cualquier situación de inconformidad que nosotros tengamos como hermanos, los unos con los otros. Eso sí que nos hace perder a nosotros la libertad. Nosotros debemos buscar sin actos de hipocresía entre hermanos, sin mentiras ni calumnias. Si usted tiene algo contra su hermano, llame a su hermanito, búsquelo. Y con el mismo amor que Dios lo ha perdonado a usted, usted también perdone a su hermano. Yo decía que es un nivel muy alto el que Dios nos pone a nosotros, porque Él dice que con el mismo nivel que Dios nos ha perdonado a nosotros, hagamos con nuestros hermanos. Ustedes se pueden imaginar cómo es eso de grandote, todo lo que Dios me ha perdonado a mí. Es un nivel muy alto de perdón el que Dios nos pide a nosotros, pero
no es imposible. En ese amor que Dios nos ha perdonado, así nosotros también tenemos que perdonar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos y no seguirnos llenando de odio, porque esta es otra de las cosas que va generando y va creciendo, se va convirtiendo en una bola de nieve hasta llegar a confundirnos. Y si nosotros estamos confundidos, decíamos que confundidos no podemos tener encuentros personales con Dios, confundidos no podemos escuchar la voz de Dios, confundidos no podemos ser los fieles amigos del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros no podemos vivir confundidos y eso nos hace confundir. Otro aspecto sería desplegando todo el amor de Dios hacia nuestro prójimo, sirviéndole a nuestro prójimo, cada uno de acuerdo al propósito o a lo que Dios nos ha dado a nosotros para servirle a los demás. Nosotros vemos cómo en el libro de Génesis el Señor encarna la verdad y Satanás encarna la mentira. Y esa es la verdadera razón por la que entre nosotros la mentira no debe tener cabida. Nosotros debemos ir a servir a nuestro hermano con total transparencia, con amor. Usted sabe que el enemigo de nuestras vidas hace todo lo necesario para confundirnos y sobre todo frente a nuestro comportamiento como creyentes. Y eso es lo que la gente muchísimo ve en nosotros. Cuando entre nosotros hay problemas, la gente dice, no, y eso que son evangélicos, ¿no? Y eso que son evangélicos, a toda hora, como si el evangélico fuera el perfecto, como si los demás que van a las otras iglesias, los católicos, no, ellos no tienen derecho a ser juzgados. Entonces nosotros notamos que ahí hay un nivel alto que también de comparación que nos ponen a nosotros y que nos exigen que tenemos que vivir una vida mejor que la que siempre hemos llevado. Entonces allí se genera la confusión en nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para que no haya confusión? Porque sabemos que la confusión es la mejor herramienta que existe para engañar y para cautivar. A una persona confundida jamás podrá ver la verdad. Si nosotros vivimos en confusión por lo que quiera hacer, la verdad tampoco la podremos ver. Otro aspecto que a nosotros nos genera mucha confusión y que quizás no nos damos cuenta es la idolatría. ¿Sí? Usted sabe que la idolatría es como un aspecto del conocimiento de la palabra que choca mucho con otras religiones y con nosotros mismos. En ese aspecto, pues ya más o menos nosotros sabemos cuál es el tema de los ídolos, pero me gustaría que nos anotáramos, si alguien quiere tener esa información ahí, lo que dice Isaías, Isaías 44, del 17 al 20, acerca de la idolatría. Es bien interesante. Y dice, y de la madera sobrante hace la estatua de un dios, se inclina ante ella para adorarla y suplicante le dice, sálvame, porque tú eres mi Dios. Imagínese usted, esa gente no sabe, no entiende, tiene los ojos tan ciegos que no pueden ver y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. No se ponen a pensar, sigue diciendo Isaías en el 44:19, no se ponen a pensar, les falta entendimiento para comprender y decir. La mitad de la madera la puse a arder y en las brasas cocí pan, asé carne y me la comí. Del resto hice esta cosa detestable y lo que estoy adorando es un pedazo de palo. Dice Isaías 44:20, verdaderamente es como comer ceniza, es dejarse engañar por ideas falsas. Esas personas no podrán salvarse, no serán capaces de entender que lo que tienen en sus manos es pura mentira. La confusión nos cautiva, nos paraliza. Un tercer aspecto acerca de la confusión. Ya habíamos dicho entonces que el primer aspecto de la confusión era el engaño y la cautividad que no nos dejaba ver la verdad. El segundo, la idolatría. El tercero, la confusión nos divide entre nosotros mismos. Una casa dividida no prospera nunca. Cuando hay confusión, no hay libertad. Cuando las mentes son engañadas y confundidas, las opiniones diversas, si no son bien administradas, causan la ruptura en las relaciones interpersonales, causan ruptura en la familia. Como se dice popularmente, cada uno tira para su lado. Entonces, esa confusión que nos divide a nosotros es dañina. Yo
personalmente yo tuve una experiencia muy fuerte antes de la pandemia. Aquí en esta casa teníamos un grupo bíblico donde venía más de 15 personas, era bellísimo. Hicimos actividades lindas, fuimos fuera de la ciudad y todo eso. Y algún día la confusión llegó aquí entre nosotros mismos, nos dividió y el grupo se acabó, y se acabó de una manera triste porque la persona que dirigía el grupo, yo la amaba y quería ser hasta su amiga, y a la señora la convencieron de que yo la detestaba, y bueno, yo no la pude convencer de lo contrario, pero mi grupo se acabó. Y entonces fíjese usted que la confusión no trae nada bueno. De igual manera, el cuarto aspecto de la confusión es que la confusión nos enferma. Cuando no hay una visión clara, el cuerpo reacciona. El enemigo es experto en eso. Por favor, tengamos esa parte muy clara. Una mente que lleva los pensamientos a los pies de Cristo tiene clara la visión de la salvación y de lo que tiene que hacer para alcanzar el reino de Dios. Eso no hay problema. No así quienes están confundidos, porque si usted tiene la confusión, el cuerpo asume la energía que proporciona esa desazón y vienen unos dolores extraños, cosas que los médicos no pueden encontrar, y toda esa confusión nos da esos problemas de salud también. Recuerde que nuestra libertad física, lo que decíamos adelante, depende de lo que pase espiritualmente. Entonces, cuando nosotros no andamos bien espiritualmente, nuestra salud física falla. Y el quinto y último aspecto sobre la confusión es que la confusión nos arruina, porque la confusión más división más enfermedad es el resultado de la ruina. Allí no se ve la prosperidad por ninguna parte. Es lógico que si hay confusión en una casa, ¿qué productividad puede haber en una familia? No hay nada, no hay armonía. La confusión, cuando hay confusión, solo reina es el pecado. Hace falta la determinación de ser libre nosotros para poder sacar adelante un hogar que está lleno de confusión, o para poder sacar adelante una situación. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de la reina Esther, cuando llegó ese momento de confusión tan grande que se iba a sacar una ley en contra de los judíos, y esa era su gente, su pueblo? Y ella llamó rápidamente a un ayuno de 3 días. Y ella mandó la razón a su tío Mardoqueo, que viniera todo el mundo, que todo el mundo se entrara en ayuno. Ayunaron y Dios lo sacó de esa cautividad. Eso lo recuerdan ustedes, y sabemos nosotros que los ayunos son maravillosos, que las oraciones son maravillosas. Yo digo que no hay un ayuno sin respuesta. Siempre que nosotros hacemos un ayuno va a tener una respuesta. Romanos 12:1 dice que Dios quita la confusión de nuestra mente, y entonces el enemigo jamás nos podrá confundir. Fíjense ustedes lo importante que es estar uno prendido de Dios, porque el enemigo no va a poder confundirnos más. Este análisis hay que hacerlo a cada uno en sus hogares. Si en mi hogar hay confusión, si en mi hogar no hay esa unión, hay que luchar, hay que propender por eso, para que no haya más confusión, para que no haya pecado, para que la armonía reine, y eso va a traer también prosperidad. Ahora, hemos sacado unos 4 punticos acerca de, ya para terminar, las soluciones para no entrar en confusión y no ser atacados por el enemigo, y por supuesto no estar restringidos en nuestra libertad. Y esos 4 puntos son: primero, acercarnos a la palabra de Dios, leerla, analizarla, pero no quedarnos ahí, sino también aplicarla en nuestra vida. Eso es el primer aspecto para no entrar en confusión, para no perder la libertad. El segundo, arrodillarnos a orar, entendiendo que si yo no lo hago, no voy a poder crecer en el conocimiento de Dios. Y si no puedo crecer en ese conocimiento, Dios no va a poder intervenir en mi vida. Y si Dios no puede intervenir en mi vida, porque yo tengo libre albedrío, ya lo veníamos diciendo, hay confusión, no vamos a poder salir adelante. Luego entonces nosotros tenemos que, desde que abramos nuestros ojos, doblar rodillas y ponerle en las manos del Señor nuestra situación. Decía el pastor Sierra, dice que hagamos la terapia por un mes, dice el pastor Sierra, inténtenlo nomás por un mes, de levantarse inmediatamente, arrodillarse y darle la gloria a Dios. Al mediodía, volverse a arrodillar, clamarle y orarle a Dios, y hacerlo por la noche. Dice, inténtenlo solo un mes y verán ustedes los cambios que la vida
nos da, porque la vida se convierte en otra. Es una vida nueva, una vida llena de paz cuando usted hace eso. Y el tercer aspecto, buscar y leer todo lo que sea la palabra de Dios, todo lo que venga de Dios. El cuarto, cerrar los oídos a los que se oponen a las cosas de Dios, o a esas personas que antes, por ejemplo, eran mis amigos, que ya no pueden ser más mis amigos porque ellos no están de acuerdo con las cosas de Dios, con la manera en que Dios nos enseña en su palabra. Pues esas personas hay que sacarlas de nuestra vida y buscar a personas que ahora estén más cerca de Dios, así no sean mis amigos, sino las personas que piensan como yo. No el amiguismo. Nosotros no tenemos por qué estar conservando una amistad que nos hace daño, una amistad que nos lleva a alejarnos de Dios. Eso no es una verdadera amistad para nosotros. Entonces nosotros, esas malas actuaciones de las personas, tenemos que tomar distancia de ellos, ¿sí? Tenemos que buscar como solución también a esto, buscar los consejos de nuestro pastor o de los sabios de las iglesias, pues ellos nos ayudan a identificar también nuestros pecados y a crecer a través de la distancia a las malas actuaciones, a distanciarnos, en otras palabras, de las malas actuaciones. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que identificar desde nuestra familia qué cosas o qué comportamiento nos han mantenido en cautividad. Y una vez nosotros identifiquemos esto, pedirle perdón a Dios por los pecados que nosotros cometimos, por los pecados que nuestros padres cometieron, por los pecados que nuestras generaciones anteriores cometieron, y descansar, porque aprender a perdonar también es libertad. Si nosotros no perdonamos, vivimos en cautividad. Así que pidámosle a Dios constantemente que nos ayude a enamorarnos de Él, que nos ayude a ser unos perdonadores y a enamorarnos sobre todo de su palabra. Y por seguro, el pecado no tendrá más poder en nosotros. Y será Jesús quien se albergará en el corazón de nosotros si nosotros se lo permitimos. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer para vivir una verdadera libertad. Si hacemos esto, podemos afirmar que existen dos clases de vida, sin lugar a duda. La de antes, perdón, que hay dos clases de vida, estábamos diciendo, que la vida de antes, que era en la oscuridad, y la de ahora, cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando dejamos que Él entre en nuestras vidas, esa es la vida de la luz. Nótese que aquí no hay un punto medio, ¿sí? O vivo en libertad o vivo en cautividad. No hay punto medio, en realidad no lo hay. Eso es, si nosotros no vivimos en libertad, es porque estamos viviendo en la oscuridad del pecado. Sirviendo a Dios, somos libres. Nosotros fuimos creados entonces en libertad, y la libertad que necesito comienza desde mi interior, porque la libertad interior es la que nos hace también libres externamente, y la esclavitud es el reflejo de nuestro mal estado espiritual. En conclusión, y ya para terminar, digo que la mejor evidencia de que soy libre hoy es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sin importar las circunstancias que nos rodean o donde nos encontremos, aún en la enfermedad, y nosotros sabemos que es así. Cuando nosotros somos libres, aún en la enfermedad no se pierde el gozo, y lo sabemos porque lo estamos viviendo. Estamos viendo a una hermana, María Antonia, orando, clamando y diciendo: ayer estuve un poquito desmejorada, pero ya hoy estoy bien. Esa es un estado de libertad. En la cautividad, nosotros no podemos ser libres. Obviamente estamos diciendo que es lo contrario. Pero aún en la enfermedad y aún perdiendo la libertad física, podemos seguir siendo libres nosotros. Y ustedes recuerdan, ya para terminar, poner este ejemplo, el de Pablo y Silas, cuando ellos fueron encarcelados, injustamente fueron llevados a la cárcel. Ellos allá en la cárcel enseñaban la palabra, se les oía cantar, se les veía llenos de gozo, oraban, a tal punto que cuando abrieron la puerta de la cárcel para que ellos se fueran, ellos no salieron corriendo a irse, ellos se quedaron allí tranquilos, porque ellos no se sentían presos, ellos estaban viviendo en libertad. Fíjense ustedes que la libertad es eso, es ese estado
tan hermoso que no nos importa si el mundo nos hace perder o nos pone cautivo o con una enfermedad o con una circunstancia de otro tipo, nosotros la libertad jamás la vamos a perder porque la libertad es el gozo que nosotros mismos tenemos, es el uso de ese libre albedrío que Dios nos ha dado para hacer de acuerdo a su palabra. Así que bueno, en esos términos, hermano, yo termino esto diciéndoles que oremos al Señor para que Él nos haga libres si aún hay cautividad en nuestras almas, en nuestra vida, en nuestros hogares. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por esta palabra que tú has puesto en el corazón de nosotros esta noche, Señor. Permítenos vivir en libertad. Permítenos, Señor, gritar a los cuatro vientos que nosotros somos libres porque creemos en ti, porque creemos en un Dios amado, en un Padre que no tuvo problema en entregar su único hijo para que nos diera su vida, para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros viviéramos de manera abundante. Que aún hoy el Padre y el Hijo se encuentran el uno a la derecha del otro, pero aquí nos dejaron a un consolador. Jamás nos dejó solo, amado Dios. Gracias por ese consolador que es Cristo Jesús. Gracias porque hoy los problemas de salud que hay en nuestro grupo, Señor, los problemas de pérdida de la libertad que quizás pueda tener mi hermana Solángel mañana, Señor, no le harán perder tampoco su libertad, porque la cautividad no tiene cabida más en nosotros. Señor, somos libres hoy y todos los días de nuestra vida, Padre, porque te buscamos con corazón sincero y queremos ser mejores día a día por el amor que tú nos has enseñado y para pagar, Señor, como recompensa a la entrega de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén y amén.